Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy estamos llegando a la tribuna 55. Muchísimas gracias por todos los que nos acompañan en directo y en diferido por nuestras redes sociales. Hoy tenemos una charla muy especial del doctor Nicolás Uribe llamada Reactivación Económica Bogotá Región. Como siempre, le doy un saludo y la bienvenida a Santiago Perdomo, quien presenta a nuestro invitado. Santiago, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo muy especial al doctor Nicolás Uribe Rueda. Él es abogado de la Universidad de los Andes, con estudio en política internacional en la American University de Washington, D.C. y política pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes, máster en acción política y participación ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. También estudió en el Gimnasio Moderno. Les quiero también comentar. Desde enero de 2020 es presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde el inicio de su gestión, su propósito ha sido lograr la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas, acercarse a los empresarios, reivindicar su rol, representar sus intereses y apoyarlos de manera efectiva a superar los efectos de la pandemia, fortalecerse y recuperar las ventas. Actualmente es presidente de las juntas directivas de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldes e Invest in Bogotá, entre otras. Asimismo, es integrante de juntas directivas de Corferias, Corporación Ambiental Empresarial, CAEN y Corparques. Bienvenido, Nicolás. Entonces, por favor, el piso es suyo. Bueno, doctor Santiago, mil gracias a usted y también, por supuesto, al doctor Daniel y por la invitación que me hacen a participar aquí con todos ustedes de esta conversación, que creo que llega en un momento muy pertinente porque la verdad es que la realidad de nuestra circunstancia nos obliga a pensar un poco en las condiciones que tenemos hoy para salir adelante, para garantizar, recomponer y recuperar los ingresos y los empleos que se han perdido con ocasión de la pandemia y ponernos todos un poco en perspectiva alrededor de la importancia de apoyar y acompañar el proceso de fortalecimiento empresarial como parte indispensable para lograr estos dos propósitos de recuperar los ingresos y recuperar los empleos de las personas. Yo voy a hacer una presentación, doctor Santiago, y mil gracias de nuevo por la invitación a usted, que refleja un poco la realidad de nuestra base empresarial. No sé si ya están viendo un poco la presentación que acabo de poner, pero tiene el propósito fundamental de compartir con ustedes. Ya la vemos. Excelente. De compartir con ustedes quiénes somos los empresarios, en dónde estamos, a qué nos dedicamos y cuáles son las realidades de un sector empresarial que a veces tenemos la idea de que es verdaderamente diferente a lo que realmente existe. Nuestro propósito, como bien lo ha dicho el doctor Santiago, es básicamente acompañar el proceso de reactivación empresarial de nuestra ciudad. Yo llegué a la Cámara en diciembre del 2019 y en marzo nos encerraron. Así que la gestión de la Cámara ha tocado empujarla en una época de crisis. Y digo de crisis en donde hemos visto no solamente las dificultades en cuerpo ajeno, sino en carne propia. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque la Cámara no es solamente una organización que se encarga de administrar el registro público de comerciantes y 12 registros adicionales, sino que también tiene una importante intervención en las condiciones de entorno para la realización de negocios y para el bienestar de los ciudadanos en muchas dimensiones. Entonces, lo primero que quiero hacer para introducir esta conversación es compartir con ustedes la radiografía del empresariado de nuestra jurisdicción. La Cámara de Comercio de Bogotá, valga la pena decir, es la Cámara de Comercio de Bogotá y de 59 municipios de Cundinamarca.
Y desde esa perspectiva, lo que les voy a contar aquí como si fuera nuestro es casi que calcado de lo que sucede a nivel nacional, con algunas variaciones en porcentajes verdaderamente mínimas, principalmente asociadas al tamaño de las empresas y algunos de los sectores, pero casi que lo que vamos a ver ahora acá es perfectamente homologable a la realidad o a la radiografía del empresario, no solamente de nuestra jurisdicción, sino del país entero. Así es como lo primero que tengo que decirles es que los microempresarios o los empresarios de nuestra región son principalmente microempresarios. Ahora vamos a ver unas cifras de esta realidad. Se enfocan principalmente en el sector servicios, entre servicios y comercio está casi que el 85% de la actividad empresarial. El empresario es relativamente joven. Casi que el 55% está entre los 25 y 45 años de edad ejerciendo la actividad de comerciante o de empresario. Por supuesto que en medio de tantas dificultades que tienen las mujeres para acceder a condiciones de igualdad, la mayoría de los empresarios son hombres. Y por eso vale la pena insistir tanto en este tema como en los de empleo, que la tarea que tenemos por delante para cerrar brechas de género es verdaderamente relevante y que básicamente tiene dificultades en relación a la economía de cuidado, que está verdaderamente acentuada en las mujeres y no necesariamente tan importante en los hombres. La mayoría de las empresas son empresas familiares. Y eso quiere decir que el papá o la mamá o un hermano termina empleando al tío, termina dándole oportunidades a alguien que conoce y la gran mayoría pues no tienen más de 10 empleados. El Valle de la Muerte, el famoso Valle de la Muerte, pues se presenta obviamente en la configuración empresarial que tenemos y el 30% de las empresas pues tienen menos de 3 años, con lo cual tenemos una rotación bastante grande de empresas que nacen, tienen dificultades en su desarrollo y mueren. Y obviamente pues el origen de las empresas tiene dos fuentes, una el de los emprendedores por vocación y también el de los emprendedores por necesidad. Ya mencioné un poco la configuración empresarial por sector y bastaría tal vez mencionar simplemente que la mayoría de las empresas son empresas de personas naturales y un porcentaje inferior son personas jurídicas. Para complementar también tal vez unos datos de nuestro registro que a veces son imperfectos por cuenta de que esas expresiones tienen incidencia, por ejemplo, en el valor de la matrícula mercantil o su renovación, pues valdría la pena de todas maneras mencionar que el 66% de las empresas matriculadas y registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá reportan activos inferiores a los 10 millones de pesos y el 74% dicen no tener empleados o tienen máximo un empleado. Es decir, aquí estamos, como lo vamos a ver. Es que no estoy encontrando mi diapositiva. Esta era la que quería ver. Como lo vamos a ver, una base empresarial verdaderamente precaria, con dificultades y restricciones, que depende de la capacidad que tengamos para soportarla y ayudarla. En 2020 cerramos el año con cerca de 450,000 empresas activas, dentro de las cuales, si yo les dijera que las calificamos por tamaño, que es una calificación que depende de los sectores en los cuales se encuentran cada una de ellas, podría decirles la siguiente información. 450,000 empresas es el total. De estas, 4,000 son grandes, 16,000 son medianas, vamos en 20,000, 30,000 son pequeñas y 400,000 son empresas de tamaño de microempresa. Es decir, la verdad verdadera es que el 97-98% de las empresas que existen en nuestra región son microempresas. Y cuando digo microempresas y pequeñas empresas, pues hablo también no solamente del monto de ingresos, sino sobre todo del nivel de desarrollo empresarial, en donde la matrícula mercantil es apenas el primer escalón, el primer peldaño hacia un camino largo y complejo que tiene la formalidad en nuestro país y que arranca con la matrícula mercantil,
pero que después, por supuesto, tiene como segundo paso inmediato el tema de la formalidad laboral, en donde ustedes saben pues, que en nuestro país cerca del 54% de los empleos que se generan en Colombia no tienen las condiciones de formalidad que requiere la norma. En la actualidad y respecto de lo que pasó el año pasado, vimos cómo lamentablemente perdimos 55,000 empresas activas durante el 2020 y en este mes tenemos cerca de un 4% menos de lo que esperaríamos tener respecto de años anteriores. A la fecha y hasta el mes de abril tenemos 351,000 empresas desarrollando actividades y creemos que a finalizar el año podemos llegar, si esto no continúa, por supuesto, a niveles similares a los del año 2019, con las dificultades que eso significa en la medida en que nosotros veníamos creciendo cerca de un 7, un 8% anual en número de empresas creadas, número de empresas reactivadas. Para nosotros, y esto es lo importante del registro mercantil desde el punto de vista práctico, no es solamente un elemento de seguridad jurídica para el comercio, sino que la renovación, más allá de una obligación legal, es sobre todo un indicador de actividad empresarial, porque pues, son muy escasas las multas, por ejemplo, que se ponen alrededor del incumplimiento del deber legal de tener matrícula mercantil, que es una tarea que establece la SIC, la Cámara de Comercio no, pero sobre todo es la idea de que la matrícula mercantil sí es un requisito indispensable para el desarrollo de los negocios en el sentido de que es imposible pues, convertirse en proveedor de nada, identificar al representante legal y demás en un escenario en donde no hay renovación o expedición de matrícula mercantil. Así es que pese a que nosotros no entendemos que una empresa muere por no renovar, lo que sucede es que entendemos que esa empresa no está activa y en consecuencia, pues obviamente no genera ingresos que le permiten desarrollar su actividad. Lo que ha pasado en el último año es verdaderamente traumático en términos de empleo, pobreza y muchos indicadores adicionales. La verdad es que Colombia pasó de tener casi 3 millones de desempleados en marzo de 2020 a tener 3.4 millones de desempleados un año más tarde en el trimestre correspondiente. Y en ese trimestre móvil, pues vemos nosotros como en Bogotá ese incremento fue casi de 400,000 personas. Lo cierto es que Bogotá produce hoy cerca del 32% del PIB de nuestro país, Bogotá y Cundinamarca el 32%, Bogotá cerca del 27%, y si bien debería ser la región con mayor capacidad de jalonar hacia arriba el proceso de recuperación económica, lo que estamos viendo lamentablemente es que las grandes ciudades y Bogotá en particular está jalonando hacia abajo el proceso de recuperación con unos números verdaderamente desproporcionados en términos de desempleo y en términos de pobreza, en donde pasa exactamente lo mismo, donde la pobreza monetaria y la incidencia de pobreza general en Colombia aumentó de manera significativa. Estamos hablando de que pobres en Colombia este año respecto del anterior, pues son 3 millones y algo más, y que personas en condición de pobreza extrema también se incrementaron en cerca de 2.7 millones de personas. Bogotá, en esto cómo encuadra Bogotá con Cundinamarca, y es que la incidencia de la pobreza monetaria en Bogotá y Cundinamarca y la pobreza extrema claramente están jalonando hacia abajo el proceso de recuperación, y a pesar de que nuestra ciudad representa el 15% de la población de Colombia, pues está poniendo casi que 1 de cada nuevos 3 pobres, 1 de cada 3 pobres extremos y 1 de cada 3 nuevos desempleados. Como lo vimos, la ciudad empezó o cerró marzo del año 2020 con cerca de 400,000 desempleados, y vamos a tener unas cifras muy complicadas en abril con ocasión del incremento del desempleo cercano a 1 millón de personas. En términos reales, ciudades como Barranquilla, ciudades como Cali,
que está pasándola bastante mal. Vamos a ver esto pues de esta última semana cómo lo va a impactar, pero Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla están verdaderamente lejos en términos de lo que significa el desempeño bogotano con ocasión del impacto de la pandemia en su economía, en la pobreza y en la generación de empleo. La semana anterior presentamos, y este impacto es verdaderamente complicado, o lo que podemos ver hoy es verdaderamente complicado respecto a lo que está pasando en estos últimos 20 días. Nosotros en octubre empezamos con una agenda de medir el ánimo empresarial para poder tener el monitoreo y el control del proceso de reactivación económica y su relación con las medidas de restricción de la actividad económica. Y evidentemente, pues el mes de febrero fue tal vez el mejor mes en términos de recuperación después de salir del pico de enero. Fue un mes en donde se relajaron para bien desde el punto de vista económico las medidas de restricción y logramos recuperar espacio de empresas operando a plena capacidad, en donde veíamos cómo los cierres temporales se reducían y cómo avanzábamos en el proceso de recuperación de empleos y de creación de empresas. Obviamente, marzo empezó ya a finales a concentrarse la información alrededor de la llegada de un nuevo pico. Volvieron algunas restricciones y el mes de abril fue verdaderamente complejo en la medida en que varios fines de semana hubo cierres absolutos de cuarentenas permanentes. Y desde el 28 de abril, por supuesto, ya todos hemos visto lo que ha sucedido con el paro nacional y la afectación a la operación del comercio. En sentido estricto, para estas microempresas de las que les hablaba yo al principio, pues son empresas que tienen muy poca capacidad de acumulación de capital, es decir, casi que nula. Es gente que a pesar del esfuerzo de transformación a los que los ha obligado la pandemia, pues su capital institucional es verdaderamente precario. Es gente, digo yo, y que denomino a las famosas IAS, que no son la fiscalía, la procuraduría, sino la cafetería, la panadería, la ferretería y ese tipo de local comercial o establecimiento de comercio, unidad productiva, que por más que haga esfuerzos, lo cierto es que si no abre no trabaja y si no trabaja en la práctica no come. Ya les mencionaba cómo, pues, por ejemplo, los activos que reportan son verdaderamente chiquitos y cómo esa incapacidad de abrir significa la pérdida absoluta de ingresos. Los ingresos de estas microempresas, que son la mayoría en nuestra ciudad-región, pues claramente son equivalentes a 2 salarios mínimos o algo por el estilo, incluso 3, dependiendo un poco, por supuesto, del tamaño del sector en el que se encuentren. Pero pues esa idea que a veces hace carrera en nuestro mundo, en los medios, en la opinión, sobre que la empresa equivale a rico y rico significa pagar impuestos y subirle a los ricos equivale a subirle los impuestos a los empresarios, pues refleja un poco la idea equivocada de que los empresarios son esos 4.000 que existen en nuestra región, 8.000 en total en Colombia, y no esos cerca de 1.500.000 que son micros y pequeñas empresas que tienen dificultades. Y por eso vemos en por ejemplo, sondeo que terminamos el 6 de mayo, el efecto tan tremendo que ha tenido en empresas funcionando a plena capacidad, el aumento de empresas cerradas y, por supuesto, el incremento de empresas que operan con restricciones verdaderamente gravosas. Entre otras, pues son las que ustedes ya conocen, pero acumuladas para sectores específicos, pues se vuelven en la práctica imposibles de ser operativamente viables en la medida en que la sumatoria de las mismas hacen imposibles cubrir los costos de su funcionamiento. Estamos hablando de restricciones de aforo, restricciones por persona de acuerdo a la cédula, restricciones de horario, y por supuesto las inversiones propias de lo que ha significado incorporar protocolos de funcionamiento para combatir los contagios al interior de los establecimientos de comercio. Por supuesto, todas las expectativas terminaron a la baja. Otra vez, febrero lo vemos aquí con unas expectativas muy positivas respecto a lo que pasó en enero, veníamos creciendo, a marzo empezó a complicarse la vida y el mes de
abril, con las perspectivas que tuvimos en este mes y con las que se proyectaban a partir de lo que estaba pasando también con el paro, en donde, por ejemplo, es claro que los epidemiólogos todos anunciaban la finalización del tercer pico de contagios hace aproximadamente una semana. Hoy estamos viendo cómo probablemente vamos a extender ese pico como una planicie de pico sostenida durante al menos 2 semanas más, en la medida en que se acaben las aglomeraciones y podamos empezar a reducir el nivel de contagio. Y pues en la medida que se siga extendiendo, seguiremos estando ahora en una planicie, pero en unos picos casi que insoportables para el sistema de salud y la capacidad de atender los nuevos contagios. Y en la medida en que eso suceda, pues siempre estamos viendo es cómo lamentablemente las empresas están asumiendo el costo de los contagios en un escenario en donde las posibilidades de hacer que se cumplan las medidas de restricción pues son muy complicadas, y al que terminan de nuevo pasando factura es a las empresas que tienen elementos de formalidad, y como consecuencia de esto pues desincentivando aún más, porque se vuelve más costoso, más difícil y más incierto el escenario de la formalidad. Lo propio pasa con liquidez, número de empleados y costos, en donde claramente también el pesimismo aborda estas dimensiones, y vemos al final pues que las expectativas, como hoy reafirmó Fedesarrollo, tal vez esta tarde o esta mañana, la confianza del consumidor pues se va al piso, y esto evidentemente nos afecta a todos, abiertos o no, porque claramente esto depende también de la capacidad que tengamos de desencuarentenar, por decirlo de alguna manera, la demanda. Para completar un poco este análisis que hicimos de reactivación económica mes a mes y que terminamos, lanzamos un sondeo con nuestros afiliados, que son cerca de 12,000, en donde tuvimos 2.300 respuestas en una cosa como de 2 días, con una representación municipal y de tamaño y sector económico muy parecida a la realidad, en donde le preguntábamos un poco cómo estaba la afectación de los empresarios alrededor de lo que estaba sucediendo. Y encontramos verdaderamente cosas muy preocupantes, en donde cerca del 62%, por ejemplo, o más bien en donde el promedio de las empresas han operado con un 62% de los trabajadores. Y esto, como lo veíamos hace un momento, por las afectaciones reales en materia de movilidad. Para darles una idea de lo que pasa en Bogotá, es que nuestras troncales de Transmilenio tienen cerca de 114 kilómetros. Estamos hablando de 138 estaciones, de las cuales 50 están vandalizadas e inservibles, y por momentos, como por ejemplo esta mañana o en la coyuntura actual en estos momentos, pues hay muchas más obstaculizaciones que impiden de manera material la movilización de los trabajadores. Transmilenio puede movilizar 2.300.000 personas diarias, sin contar los 300.000 colados, pues que también se trepan ahí y se van a generar sus ingresos. Y en un 11% de las empresas, pues los trabajadores ni siquiera pudieron cumplir con su jornada laboral, con lo cual, pues obviamente hay una afectación real de la productividad de las empresas, entendiendo también que, como decía hace un momento, el tema de la formalidad laboral, pues en muchos escenarios, cuando uno habla de empresas, no implica formalidad al 100%, sino que tiene unos grandes niveles de informalidad, particularmente en la base de la pirámide, y eso hace pues que quien no llegó a trabajar, pues tampoco obtuvo el ingreso necesario o el ingreso equivalente al día de trabajo. Un número muy importante de empresas ha tenido daños materiales o de la mercancía. Obviamente un número muy reducido no tiene ningún mecanismo, o más bien un número muy amplio tiene ningún mecanismo de aseguramiento. Y la verdad es que las dificultades que ya habíamos visto con ocasión de la pandemia en razón a la cadena logística de aprovisionamiento, la ausencia de productos necesarios para la producción, claramente se vio acentuada y con unas dificultades enormes que, pues, como por ejemplo ilustran el cierre de la planta de Alpina en Sopó, que pues no pudo recibir, por ejemplo, las etiquetas y los envases para empacar, y tampoco la leche que tenía que recoger de la sabana de Bogotá, casos como por ejemplo el de
digo yo, el sitio de Ubaté, en donde tenía absolutamente bloqueado el ingreso y la salida de cualquier tipo de producto. 805 empresas de las 2.300 nos reportaron cerca de 40.000 millones de pesos en pérdidas, y por supuesto esto tiene que ver en la práctica con una restricción material a una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos, en donde pues lo que encontramos es que empiezan a existir o a coexistir con una tensión muy grande en razón a la protesta pacífica, que en la medida en que, aunque no vandalice, termina siendo agresiva, completamente agresiva para determinados sectores. El martes, por ejemplo, vamos a estar en un proceso de acompañamiento y ayuda al sector de los héroes, en donde llevan 14 días con manifestaciones en frente a sus locales, y por supuesto pues no se vende ni un almuerzo ni un tiquete de parqueadero, pues en razón a que la obstaculización permanente se vuelve la negación material del ejercicio de los derechos a vender, a movilizarse, a generar ingresos y demás. La verdad es que la capacidad de las empresas para operar al 100% está muy reducida. La totalidad de las ventas perdidas para un número muy importante de empresarios. La mitad de los empresarios ya tienen una afectación real también en la capacidad de vender, y pues obviamente esto va a terminar afectando el empleo y los ingresos de miles de personas. Obviamente, las empresas que primero tiran la toalla son las empresas más chiquitas, aquellas que terminan por decirlo de alguna manera, volcándose hacia la informalidad. Lo veíamos, por ejemplo, como en el Gran San hace tal vez un par de meses nos entendíamos la historia de evolución empresarial de quien empieza a vender de manera informal en la calle, luego entra a los centros comerciales de San Victorino a vender ropa en los pasillos, en esos espacios que existen, y el nivel mayor de formalidad lo logran cuando empiezan a poder tener un local para alquilar. Y la pandemia lo que hizo fue invertir es decir, y hacer como, más bien, y presentar el camino que estaba sucediendo como una involución en donde la gente se bajaba del local al pasillo y del pasillo nuevamente a la calle, porque claramente los costos no eran suficientes, los costos no se veía la posibilidad de garantizarlos con las ventas insuficientes que tenían. Ahora, los testimonios son complicados de todas las dimensiones. Estamos acabando de evaluar más de 2.300 comentarios, como les dije, alrededor de la situación que los empresarios están viviendo, pero claramente tenemos una afectación grande en todos los niveles, chiquitos, medianos, grandes, y esto pues va a pasar factura tal vez en un mes que nosotros vemos que podrá ser muy parecido al mes de abril del año pasado, que tal vez fue el mes más complicado de la pandemia, con una caída del PIB de cerca del 16% y con el mayor efecto en las ventas y demás. Eso es un poco el escenario que nosotros vemos con preocupación, y por eso la insistencia que desde la Cámara hemos venido haciendo de manera pública y también en privado, alrededor de la importancia de permitir el desarrollo de actividades empresariales. Es cierto que el contagio es grave, es permanente, la pandemia no desaparece, pero también que en un año y medio sabemos algo más de ella que lo que entendíamos en marzo del año pasado. Y que lo cierto es que la aplicación de protocolos asociados a la ventilación, lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social son el camino adecuado para lograrlo. Y que en esas condiciones los empresarios pueden abrir y no son grandes vectores de contagio mientras cumplan con esas condiciones. Y desde esa perspectiva resulta innecesario establecer unas cargas que los empresarios no deberían soportar, que además hoy, después de un año largo, demuestra que un mayor número de restricciones no significa un incremento sustancial en los niveles de contagio. De hecho, y lo decíamos así en la alianza que hemos construido con ProBogotá, ANIFE de Desarrollo y la ANDI en un observatorio para analizar y hacer propuestas alrededor de la evolución de la pandemia,
cómo Bogotá, a pesar de ser la ciudad que ha aplicado un mayor número de restricciones, no tiene indicadores mejores en materia de contagios y víctimas del COVID, pero sí tiene, como ya lo acabamos de ver, los indicadores más perversos en términos de desarrollo económico comparado con otras ciudades que también, pues obviamente han aplicado restricciones, pero no en las dimensiones de lo que nosotros estamos viendo en Bogotá y en los términos que ya comentamos más temprano. La Cámara de Comercio, y esto me parece importante compartirlo con ustedes, pues tiene una doble función, una doble naturaleza. Es un gremio privado que pues su naturaleza es gremial, es una organización de naturaleza gremial. Desde 1931 administra el Registro Público de Comerciantes, que es una delegación de ley. Nosotros ni fijamos tarifas ni ponemos multas, sino somos unos operadores de un registro administrativo que mal que bien funciona en casi que todos los países del mundo con diferentes intervinientes institucionales, con diferentes niveles y cantidades de información, y que en Colombia administra una red de cerca de 57 cámaras de comercio en donde, como les decía, Bogotá aborda cerca del 30% de las empresas. Pero a partir de ese registro nosotros no solamente obtenemos unos recursos que sirven para administrar y prestar el servicio alrededor de estos registros, entre otros el del RUP, el Nacional de Turismo y demás, sino que podemos invertir esos recursos para el desarrollo de procesos de acompañamiento a las empresas. Y obviamente hemos hecho un esfuerzo grande para participar. La Cámara de Comercio tiene los registros públicos del registro orientadas a la prestación del servicio, pero también a invertir en programas de apoyo al emprendimiento y a las empresas, y también recursos privados provenientes de sus negocios y actividades privadas que ahora les voy a compartir en breve. Pero en esta coyuntura casi que hemos asesorado y acompañado a más de 450,000 empresas. Y en el marco de ese acompañamiento, pues por supuesto hemos adelantado procesos de transformación digital, hemos construido unos esquemas de acompañamiento virtual, de asesorías telefónicas, de cursos, de toda clase de procesos para apoyar las empresas en este proceso o en esta coyuntura en donde la transformación, incluso los planes de negocio, se ha convertido en una necesidad y en donde los análisis para incrementar la productividad están básicamente a la orden del día por lo que ha significado la necesidad de restringir costos y producir más y mejor. Pero no solamente eso, sino que hemos venido trabajando con sector privado en el acompañamiento a la atención de la pandemia. Hemos desde donado millones de pesos para comprar unidades de cuidados intensivos. Pusimos a Corferias como parte del apoyo en aquel entonces para la ampliación de la capacidad hospitalaria, y por supuesto ahora estamos trabajando en este proceso que vamos a ver hasta dónde nos lleva, de participación del sector privado en la compra de vacunas para complementar el proceso de Plan Nacional de Vacunación que adelanta el gobierno nacional. Y la Cámara, como les decía, no es solamente la Cámara, sino la Cámara es un grupo de organizaciones que participan en la construcción de un entorno interesante para la ciudad. Seguramente muchas de estas cosas ustedes la conocen o la han visto a través de terceros, pero no sabían que era parte del esfuerzo de la Cámara para construir entornos adecuados, en donde, por ejemplo, tenemos una corporación ambiental empresarial que se llama CAEM, que es la dueña del programa ese famoso que todos conocimos hace muchos años, hace 30 años, Hojas Verdes, por medio del cual se reforestó pues, parte de la autopista norte, pero hoy tiene programas de restauración que superan las 450 hectáreas, y la semana entrante, el 19 de mayo, vamos a lanzar un nuevo Bosque de la Esperanza, en conjunto con el Grupo Energía de Bogotá y Ministerio de Ambiente, para sembrar más de 75,000 árboles en honor, o más bien en memoria de las víctimas del COVID. Certicámara, que es una empresa con diferentes socios, entre otros las cámaras de comercio de otros lugares, dedicado a temas de seguridad digital y seguridad digital. La Cámara de Comercio es dueño de Corferias,
y es dueño del 90% de Corferias, que es tal vez el complejo de negocios más importante, o el clúster de negocios más importante de Colombia, que no solamente es el complejo ferial que ustedes conocen, sino también el edificio de Ágora y el hotel que se había inaugurado en octubre del 2019. Cuando les digo que nosotros hemos visto en cuerpo ajeno, pero también en carne propia, las dificultades de la crisis, es pues porque Corferias no recibe visitantes desde el mes de marzo. Solamente Ágora, que ustedes la ven ahí en la foto, pues tiene una inversión de 450.000 millones de pesos en donde Corferias participó. El hotel, pues por supuesto, tiene dificultades grandes y demás. Nuestra agencia de inversión, que es una corporación mixta con el distrito, en donde tenemos la mayoría y hacemos promoción de la inversión en Bogotá y Cundinamarca. La universidad uniempresarial, que tiene hoy alrededor de 800 estudiantes que hacen parte de un modelo dual que tiene unas ventajas verdaderamente espectaculares para los estudiantes hoy, no solamente porque tiene un índice de empleabilidad muy importante, sino porque en la práctica, gracias al modelo que estamos aplicando, una persona se puede graduar de profesional en 3.5 años, lo cual pues le anticipa la posibilidad de emplearse y generar ingresos. Corparques, que es una corporación también, una entidad sin ánimo de lucro como CAEM, que administra Mundo Aventura. Mundo Aventura no es un parque, es el parque más importante de Colombia y tenía, otra vez ahí hago referencia, tenía 1.200.000 visitantes en el mes en el año inmediatamente anterior, y obviamente hoy estamos funcionando con condiciones de aforo, condiciones de especiales de funcionamiento que han dificultado, por supuesto, avanzar en ese esquema. Nuestro reto desde el mes de marzo, obviamente, es el proceso de reactivación económica. Y un poco siguiendo el consejo de mi mujer, que me dice todos los días que hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos, pues independientemente de que la Cámara de Comercio ayude y tiene programas muy importantes, entre los 700 servicios que trabajamos al interior de la Cámara para grandes empresas, como ese de Empresas en Trayectoria Mega, que nos ayuda a aumentar la productividad de las empresas a 2 dígitos por encima del promedio de su sector, pues nos hemos dedicado sobre todo a acompañar la base de la pirámide con la idea de que el acompañamiento de la Cámara puede ser fundamental para su sobrevivencia. La mayoría de estas empresas, como decíamos, como bien sabe el doctor Santiago Perdomo, pues tienen niveles tan precarios que su contabilidad es de libreta y lápiz en la oreja, y que desde esa perspectiva, pues obviamente no son ni sujetos de crédito ni de ningún otro instrumento de acceso a la liquidez, y desde esa perspectiva pues la pasan bastante mal y mucho menos pueden pues avanzar en esquemas de mejoramiento de productividad, sino pues con las enormes dificultades que tiene montar un negocio en esas dimensiones. Así que estamos en un escenario de que el largo plazo es casi que el fin de semana para las empresas. El que no abre no trabaja, el que no trabaja no come. Necesitamos garantizar acceso a ingresos para que los empresarios puedan vivir, pagar la nómina, costear el arrendamiento y demás, y por supuesto a través de esquemas 100% virtuales, que es un poco lo que hemos venido haciendo en la Cámara de Comercio, en donde migramos y gracias a esto pudimos casi que prestar más de 55.000 asesorías personalizadas, por ejemplo, el año pasado en los más diversos temas. Ayudamos en el proceso de reactivación con el distrito cuando salieron esos protocolos tan complicados de cumplir para las microempresas que no sabían ni cómo ni cuándo operar ni cómo lograrlo. Y claramente, pues esto pasa por estrategias de digitalización, de ventas, de reconocimiento y conocimiento del cliente virtual versus el cliente presencial, de estrategias comerciales y demás, y por supuesto un programa que hoy ya ha desembolsado cerca de 35.000 millones de pesos y que no es solamente un programa de acceso al crédito como una línea de crédito tradicional, sino un programa para ayudar a las compañías y a las empresas a desarrollar competencias desde el punto de vista de acceso a la liquidez de modo tal que puedan salir del gota a gota, que puedan convertirse en sujetos de crédito y que podamos avanzar con ello en la cierre de brechas alrededor de esto, en donde hay no solamente esta línea de crédito a la que ya he hecho referencia y que el doctor Santiago conoce bien, sino también a esquemas, por ejemplo, de ruedas de acompañamiento financiero, en donde ayudamos a las empresas a avanzar en esa perspectiva de tener mayor acompañamiento y desarrollar competencias para poder lograr la liquidez que necesitan de cara a su reactivación.
Y por supuesto, programas de toda naturaleza. Ya les estaba diciendo que en la Cámara tenemos cerca de 900 tipos de servicios distintos de acuerdo al nivel de desarrollo empresarial. Desde aquel que llega diciendo, venga, yo tengo una idea, hasta aquel que dice, tengo la necesidad de internacionalizarme. Y ahí hay un modelo de programa que hemos construido que se denomina Juntos, que tiene cerca de 8 elementos que cada persona puede utilizar de acuerdo a su necesidad, casi que al estilo Netflix, en donde usted ve lo que quiere que ver, lo para donde lo quiera parar y lo vuelve a poner a la hora que mejor le corresponda, le quede o le funcione. De modo tal que hemos hecho un ejercicio de sistematización interesante y de creación de plataformas al servicio de los empresarios. Ahí hay desde ferias virtuales para microempresas, en donde ponemos, por ejemplo, toda la oferta institucional que se requiere para que las empresas puedan nacer, desarrollarse y avanzar, pública y privada, desde el SENA, pasando por el INVIMA, Secretarías de Salud y la DIAN, hasta los procesos, por ejemplo, de aceleración de inversión a través de nuestros centros Emprende y nuestros programas derivados del Innovalab, en donde desarrollamos prototipos de innovación y hacemos certificados o cursos de certificación para procesos de innovación, etcétera. Herramientas prácticas de crecimiento de las empresas que, como les digo, cumplen con una diversísima variedad de escenarios de acompañamiento. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que tenemos manuales de cómo incluso hasta ubicar, por ejemplo, las mesas en restaurantes y cafeterías de barrio para lograr el mejor uso del espacio posible, entendiendo la realidad de esos negocios. Y por supuesto, una serie de esquemas interesantísimos, como un programa que se ha convertido en un programa muy interesante de voluntariado de grandes empresarios que acompañan pequeños negocios como su junta directiva durante 3 o 4 meses a través de consejos consultivos para el manejo de crisis, en donde los microempresarios obtienen la información de grandes empresas o de grandes empresarios que le dedican tiempo a eso, y con plataformas que la verdad han sido muy importantes para digamos que adecuarnos a esta nueva realidad de bajo contacto o a esta nueva economía de bajo contacto, como por ejemplo una plataforma de comercialización, una vitrina comercial que denominamos Bazarbog, que hoy tiene más de 1.200 empresarios vinculados de nuestra región, con cerca de 14.000 productos que han logrado ser incluso la ventana para que muchos puedan vender. Bastará decir que todas estas cosas que acabo de mencionarles son completamente gratuitas, ¿no? Y que la Cámara de Comercio pone pues especialistas y asesores y consultores empresariales disponibles para el sector empresarial. Y por supuesto, en este trabajo de clúster que nosotros hacemos, en donde tenemos 17 clústeres, pues hemos visto con mucha preocupación sectores que han entrado primero a las dificultades, no han podido salir, como es el caso, por ejemplo, de turismo, y ahí se necesita un tema de mayor incidencia y de mayor atención por parte de la Cámara de Comercio en lo que estamos trabajando. Por ejemplo, el sector ferretero pues no tenía ningún nivel de desarrollo tecnológico, de venta digital y demás, y nos hemos metido a fondo de eso. Nuestras plataformas que ustedes conocían bien por el glamour que despertaban en la época de mayor furor, como Arbo y Bogotá Fashion Week, pues claramente pierden todo el sentido en la medida en que la angustia grande de galeristas y diseñadores es poder vender, porque están estoqueados, porque no pudieron vender. Entonces pues se han hecho unos programas verdaderamente importantes para que estas personas puedan vender, hacer contactos para el mediano y largo plazo y garantizar que las colecciones que tenían preparadas se puedan vender, y así con industrias creativas, con salud y por supuesto con el tema turístico de Bogotá y Cundinamarca, en donde vamos a demorarnos bastante todavía en recuperar el turismo que teníamos, y que lo que estamos promoviendo, por ejemplo, a través de acuerdos con Fontur y con el departamento de Cundinamarca, es garantizar el turismo interno a partir del fortalecimiento empresarial de esa oferta turística en el departamento al servicio de las personas que desde Bogotá puedan llegar a Cundinamarca buscando alternativas para descansar, para pasear y para encontrar pues espacios de diversión. Así es que desde esa perspectiva hemos venido avanzando, y uno de los elementos que a nosotros nos ha generado mucho interés es, por supuesto, estar presentes también en el proceso de evolución y evaluación de la reactivación.
Y así es como hemos terminado hace 15 días de presentar a la ciudad y está disponible para todos nuestro termómetro de reactivación, que tiene básicamente indicadores fáciles de comprender de todas las áreas más relevantes del proceso de reactivación, de modo tal que podamos monitorear cómo vamos en los principales indicadores desde salud hasta economía y así brindar una información que nos permita aproximarnos de forma integral al proceso de reactivación. La salud no es solamente, y es un poco la tesis que repetimos sin cansarnos, la ausencia de enfermedad, sino una serie de condiciones necesarias para, por ejemplo, garantizar la nutrición de las personas, y para eso es perfectamente indispensable la operación del sector productivo. Y claramente está dentro de ese marco todo lo que significa el proceso de inversión pública, y por eso, por ejemplo, la semana anterior tuvimos reunión con el gerente del metro para garantizar con él, como lo estamos haciendo con las 140 y pico de obras más importantes en Bogotá, tener un termómetro de evolución del proceso de ejecución de los planes de trabajo de cada una de esas obras, para garantizar que el presupuesto de obras del distrito se convierta en un activador de la reactivación urgente de nuestra ciudad, y que no se puede quedar embotellada por cuenta de decisiones administrativas, a veces de niveles intermedios, que impiden la evolución de la marcha de las obras. Entonces estamos trabajando en eso. Yo quiero invitarlos de todas maneras a que lo visiten. El termómetro es muy interesante para ver en qué estamos en términos empresariales, de salud, de pobreza, de indicadores sociales de primera necesidad, para hacer una aproximación, una cosa que nos está sirviendo mucho a nosotros, que le sirve a las autoridades y por supuesto para la toma de decisiones, para entender la evolución, la marcha y la medida en que estamos trabajando. Así es que un poco en esta combinación, y yo no quiero alargar más porque creo que he hablado ya más de lo que me había comprometido a hacer, es un poco lo que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio en una situación complicada en donde claramente nuestra realidad es que hoy en día el proceso más relevante tiene que ser el proceso de reactivación económica. Ese proceso tenemos que sacarlo adelante entre todos. No basta con que gobierno nacional empuje, distrito empuje, nosotros empujamos, sino que básicamente pues esto depende de la creación de condiciones objetivas para que pueda funcionar unas mínimas condiciones para que el sector privado pues arranque y recupere algún nivel de actividad. Así que ese es, doctor Santiago y doctor Daniel, el contenido de la presentación que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy, y si ustedes consideran, pues podríamos abrir una conversación o encontrar un esquema de respuesta a algunas preguntas que de golpe alguien pueda tener. Muchas gracias, doctor Nicolás. Qué interesante conocer todas las actividades que hace la Cámara de Comercio de Bogotá para ayudar a los empresarios. Y bueno, y me impresionó muchísimo ese dato que usted nos da, que el 97% de los empresarios son micros y pequeños empresarios. Y en esa línea tenía una pregunta que es, en un programa de ayudar a emprendedores que tienen el apoyo de una universidad del CESA, un programa que se llama Colombianos que hacen patria, vemos que los empresarios empiezan siempre informales. Es difícil que un empresario tenga la idea y de una vez se formalice, sino empieza informalmente. Y también que los empresarios que empiezan informales y no se formalizan, el fracaso es muy alta, la probabilidad de fracaso. Pero la gran queja es la cantidad de papeles y de temas para poderse formalizar, y el costo que tiene. Yo sé que ustedes acompañan muchísimo en ese proceso de educación, pero es una queja que está la DIANE, está la Cámara, está el tema de salud, bueno, todo el tema que envuelve bomberos, todo lo que envuelve los permisos para llegar a poder formalizarse al 100%. ¿Qué se podría hacer para simplificar y que ojalá fuera un solo proceso? Y en la parte, digamos, de impuestos para los pequeños, un impuesto único. ¡Pum!
tanto por ciento de tal cosa, y automáticamente el señor ya está formalizado ante la DIAN, porque es difícil, ¿no? Es difícil la queja permanente, pero también la mortalidad del que no se vuelve formal es muy alta, la probabilidad de fracaso es muy, muy alta si no se formaliza. ¿Qué se podría hacer en este aspecto? Pues venga, nosotros estamos empeñados en una cosa y es crear valor. Y crear valor significa para los empresarios ahorrarles tiempo y esfuerzo. En la ley de emprendimiento aprobada el año pasado, logramos incorporar un artículo que habla del impulso a la ventanilla única empresarial. Hoy nosotros identificamos que para crear una empresa en Colombia se necesitan 9 trámites. El primero es el del RUT o el del pre-RUT, que lo vamos a eliminar, y la semana pasada ya estuvimos con el director de la DIAN en ese tema. Y el resto, después del certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, tiene que ver con todos los trámites asociados a la vinculación de la empresa y el personal al tema de la seguridad social en salud. En ese proyecto de ley que se convirtió en ley de la República, nosotros obligamos, o más bien el artículo que quedó finalmente aprobado, obliga a que en un año tengamos que lograr una integración absoluta para que la Cámara de Comercio, cualquiera, tenga la posibilidad de integrar todos esos trámites, y una persona que vaya a la Cámara de Comercio, que hoy además puede ser completamente virtual, salga de una vez con el RUT, con la Cámara de Comercio y con la afiliación de la empresa y de los empleados al régimen de seguridad social en salud. Pero no solamente eso, sino que la Cámara, como dijimos ahora, es de Cámara de Bogotá y Cundinamarca. Creamos el programa integral para Cundinamarca, en donde estamos promoviendo la integración de la ventanilla única empresarial en esos municipios que para los casos municipales pues se integran con las secretarías de Hacienda. Hoy en día y en los últimos 3 meses hemos firmado 10 acuerdos con municipios de nuestra jurisdicción para garantizar la aplicación de la ventanilla única empresarial, en donde usted, por ejemplo, acaba de decirlo, donde integre la tasa bomberil de una vez al registro de la Cámara de Comercio. Luego usted sale de allá con el RIT, el registro de bomberos, el pago de bomberos y los requisitos para ser formal en el municipio de su jurisdicción. Este avance es tan importante hoy para el caso, y será tan importante para Cundinamarca, que por ejemplo Medellín todavía no tiene ventanilla única empresarial. Luego, lo que estamos nosotros haciendo para Cundinamarca y Bogotá, y a lo que le estamos metiendo toda la ficha, es garantizar que podamos facilitar, reducir y trabajar en trámites. Con el distrito hemos venido avanzando también en ese canal con la Secretaría General de la Alcaldía. Y yo espero que podamos también facilitar y acompañar el proceso de eliminación de trámites, que sabemos que es uno de los costos asociados a la formalidad más grande, que tenemos que resolver, y a mí me gustaría pronto poder tener resultados concretos como lo vamos a tener en el caso de la ventanilla única empresarial en caso de 8 meses o 9 meses. Ahora, usted dice una cosa muy importante, doctor Santiago, y es que nosotros necesitamos crear incentivos para la formalidad, y hoy todo lo que existen son incentivos para la informalidad. Y esa es la principal tragedia. Por eso estamos trabajando de manera intensa con el tema de impuesto simple, por ejemplo, que es precisamente eso. Tenemos un problema político, sin duda, y es que cuando uno dice es que creemos tasas preferenciales para empresarios, la gente piensa en los 4.000 grandes y no en los 400.000 micros, que no pueden tener ni contador, ni tienen un señor que pueda administrar las cuentas, sino que tiene que ser lo más simple y lo más fácil del mundo, y que cualquier pago ahí no es el 30% de algo, sino es el 10% de algo y no el 100% de nada. Porque hoy en la práctica los costos de la formalidad pues representan cerca, desde el punto de vista de pago de impuestos, cerca del 3.2% de las utilidades. Imagínense esa cifra que nos da la OCDE. Y eso pues claramente es parte de las preocupaciones que nosotros tenemos. Pero usted lo menciona con absoluta claridad. Nosotros tenemos que reducir trámites y bajar costos y promover la creación de un impuesto lo más fácil, lo más barato, lo más ágil posible, y crear la idea de que la formalidad, como usted bien lo menciona, es la garantía de sobrevivencia y de construcción de seguridad en el largo plazo. Lo otro, pues es probablemente más rápido, más ágil, suficiente para un momento de crisis, pero absolutamente
precario para construir soluciones de largo plazo. Ojalá podamos, como le digo, a final de año tener soluciones reales en el tema de simplificación de trámites, ventanilla única funcionando para en un solo lugar cámaras de comercio y virtualmente hacer todo el proceso de creación de empresa y afiliación de seguridad social y garantizar que podamos lograr la comprensión política respecto a los empresarios. Incluso hace un mes largo nos sentábamos con la sala plena de la Corte Constitucional y les decíamos, venga, cuando se establecen dilemas alrededor del funcionamiento de la empresa, a veces los operadores judiciales tienen en la cabeza que las empresas son las 4.000 y todo lo que signifique una reducción de impuestos para microempresas se entiende como una gabela y no un incentivo a la formalización para, por ejemplo, las 400.000. Necesitamos que tanto la clase política como los jueces, como la sociedad en general, comprenda la relevancia del sector empresarial y el sector empresarial pues pueda salir adelante con esta posibilidad de tener un tratamiento adecuado ante una coyuntura como esta que claramente pues depende de la capacidad que tengamos de fortalecer la empresa. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. De verdad, muy importante la información. Yo quisiera arrancar por una serie de preguntas del análisis de datos que puedan tener ustedes de las compañías que ya han renovado. ¿Sí? Ese termómetro, yo veía que tenían pues el nivel de renovación, pero en general, frente a los ingresos, que yo creo que el termómetro de la Cámara de Comercio consolidando todas las microempresas es muy importante, la caída del ingreso hasta la fecha con la información que ustedes tienen del orden de qué valor o de qué porcentaje podría ser la caída de los ingresos de las empresas según la data que ustedes ya tienen renovada. Venga, yo le soy franco, ¿qué nos pasa a nosotros? Y es que el reporte de ingresos que nosotros tenemos es al momento de la renovación. Y el reporte de los ingresos define la tarifa del pago de la renovación. Entonces, Sí. yo le tengo que ser franco, que a pesar de que tengo algunos datos ahí, no confío en profundidad alrededor de esa información que yo tengo. Yo creería que de acuerdo con el nivel de ingreso, es mucho más importante revisar, por ejemplo, la información de la Superintendencia de Sociedades, porque ahí existe la posibilidad ya de profundizar verdaderamente de acuerdo a estados financieros qué fue lo que pasó. Pero a partir de la información de Cámara de Comercio que yo tengo, le diría que mucho de la información que yo tengo aparece en cero. Y para darle una idea, la tarifa que le va a resolver la duda desde la información que sí tengo disponible e ilustra perfectamente su pregunta, y es la tarifa mínima de renovación de matrícula mercantil es de 36.000 pesos. La máxima de 2.400.000 y la promedio llega a 98.000 pesos. Luego, pues eso refleja un poco la realidad de lo que tenemos y el tipo de reporte que nosotros estamos viendo en la Cámara de Comercio al momento de hacer la renovación de la matrícula mercantil. Ya, muchísimas gracias. Tengo una pregunta sobre la sostenibilidad, digámoslo, de algunos proyectos que tiene la Cámara, como Mundo Aventura, Ágora, y estas inversiones que obviamente estaban trayendo un desarrollo pues, en el bienestar digamos, de la población de Bogotá y también en el desarrollo pues, del mundo ferial. ¿Cómo está siendo la sostenibilidad de esas compañías que prestaban como esa función en Bogotá? ¿Qué está pasando en esas compañías? Pues vean, estamos haciendo un esfuerzo de diferentes dimensiones. Corferias tiene sin duda la vocación de permanencia para la ciudad y es no solamente un negocio importante para la Cámara de Comercio, sino que es una fuente de negocios para miles de personas. Porque ahí es donde se encuentran clientes y proveedores no solamente para asistir a eventos, sino la mayoría de las ferias de Corferias tienen que ver con negocios también B2B. Son parte de la naturaleza de lo que hacíamos nosotros, que no solamente administrábamos Corferias en Bogotá, sino Puerta de Oro también en Barranquilla. Y desde esa perspectiva hemos aplicado una serie de medidas de austeridad extraordinarias para garantizar la viabilidad del negocio.
la Cámara ha venido acompañando de manera también sistemática a través de sus recursos privados y por supuesto que nos hemos reinventado. Ahí se creó, por ejemplo, una plataforma digital que se denomina Econexia, que es un instrumento para la realización de eventos de naturaleza híbrida que se está convirtiendo en un punto de conexión entre clientes y proveedores, o entre clientes y proveedores que pueden utilizar o necesitan de esquemas para ponerse de acuerdo y llegar a hacer negocios. Así hemos ya hecho varias ferias. Y obviamente estamos en un proceso de reinvención integral que va desde, por ejemplo, la manera en que nosotros prestamos servicios para poder, por ejemplo, hacer las vitrinas presenciales con personal capacitado por Corferias, que ya no tiene origen en las compañías que exponen, sino que se profesionalizan y se sirven para mostrar los bienes y servicios que se exhiben, pero con la no necesaria presencia de la empresa que contrata esos servicios. Es decir, esto ha tenido una renovación, un proceso de renovación verdaderamente, de reinvención verdaderamente profundo. Y claramente estamos haciendo esfuerzos en todos. En la universidad estamos haciendo esfuerzos por reinventarnos, además con una oferta de servicios de Harvard de manera gratuita. Entonces ahí hay un esfuerzo que estamos haciendo. Y en Corparques, claramente, pues estamos reinventándonos desde el punto de vista de negocio y la idea de la Cámara es poder garantizar la operación de esos negocios que cuando son negocios, como el caso de Corferias, pero donde son un aporte enorme para la ciudad. Y ahí es donde estamos concentrados y por eso pues el trabajo aquí no ha sido escaso, sino todo lo contrario, muy intenso para garantizar la permanencia de esas actividades que la Cámara hace al servicio de los bogotanos y de los cundinamarqueses. Gracias, Nicolás. Hay una pregunta de Alberto Saavedra que dice muy sincera presentación. La crisis nos tocó a todos. Vamos a salir adelante, que es como el mensaje general. Y la pregunta, digamos, lo que extiende Giovanni, es, digámoslo, ¿cuál considera usted que son las cargas que no deberían asumir los empresarios tras la pandemia? ¿O qué se podría llegar a ajustar en temas de cargas hacia el Mire, por sector ejemplo, yo le empresarial? voy a dar un tema en el que nosotros estamos involucrados. Yo entiendo los temas de la protesta pacífica. Yo entiendo que a veces hay desmanes. Lo que yo no entiendo es que sea el empresario quien deba soportar el ejercicio democrático de un derecho de un tercero. Luego, si eso significa unos costos para el empresario, pues no debe ser el empresario quien tenga que salir a costearlos. Si tenemos un problema de una pandemia en donde el toque de queda, por ejemplo, se vuelve una carga para todos, pero muy pocos lo cumplen, ¿por qué el negocio formal y la empresa formal tiene que asumir el costo, por ejemplo, de ese cupo epidemiológico, como se ha dicho, cuando la empresa formal es una empresa cumplidora? Entonces, ese tipo de cargas son los que nosotros identificamos que tienen que ser reevaluados, no como un elemento de contención y de controversia con otros sectores, sino simplemente como un análisis objetivo de una realidad en donde hoy lo que estamos viendo es que colegios y empresas formales son quienes están cumpliendo las restricciones que hoy establece la norma. De resto, tenemos una informalidad que no cumple protocolos, que no tiene aforos, que no paga protocolos de bioseguridad, que no respeta el pico y placa y que no tiene costos asociados a su operación. Y entonces el cupo epidemiológico lo está pagando la empresa formal. Nos parece que eso es desproporcionado, inconveniente e incentiva la informalidad con sus externalidades negativas. Obviamente una empresa o un negocio informal, pues claramente no paga un salario mínimo ni cubre prestaciones sociales de un individuo. Ahora, la competencia de la formalidad con la informalidad en el andén, pues claramente también le pasa cuenta de cobro a la empresa formal. Y ese tipo de cosas son aquellas como las que hemos hablado. Y si usted lo extiende, por ejemplo, a temas de naturaleza laboral, pasa exactamente lo mismo. Ante circunstancias laborales, se establecen a veces cargas que son del Estado y que ante su incapacidad le traslada automáticamente a la empresa, evitando la productividad y garantizando el cumplimiento de un derecho ciudadano por cuenta de una empresa que no tiene la obligación de prestar o de garantizar la existencia o la satisfacción de determinado derecho. Luego, hay muchos elementos que hacen parte de ese análisis que estamos haciendo
y en el que estamos trabajando en diferentes frentes para poder ver cómo construimos un entorno más competitivo y más justo con el empresario, en el entendimiento de que la empresa no equivale a rico, sino equivale a una unidad que genera valor para todos los colombianos. Gracias, Nicolás. Hay una pregunta de César Ramírez en relación al concepto de Bogotá región, ¿sí? Que mencionó bastante Cundinamarca. César pregunta en relación a lo que es la Sabana Norte. Es claro Cundinamarca, pero digamos departamentos como el Meta, que están bastante cercanos. ¿Qué es Bogotá región y cuál es la visión de la Cámara de Comercio en relación a este concepto? Sí, vea, yo la verdad creo que hay mucho por construir y la verdad que para nosotros en sentido más estricto y limitado, Bogotá región tiene que ver con el grupo de municipios, cerca de 23, que hacen parte de la actividad permanente de tránsito de personas, bienes y servicios entre Bogotá y los municipios más cercanos. Pero claramente, pues Bogotá no sobrevive sin el Meta y sin Boyacá y sin el Tolima. Y si uno quisiera ser juicioso en esa perspectiva regional, pues tendría que hacer un esfuerzo para integrar esquemas de producción y de intercambio, no solamente con los 23 municipios circunvecinos de Bogotá, sino con la mayoría de los departamentos que hacen parte de la región andina. Y ahí yo creo que hay mucho para trabajar y sin duda, en medio de tantas dificultades institucionales y económicas y demás, a veces temas que hacen parte de las conversaciones de las comisiones regionales de competitividad terminan siendo más deliberaciones académicas, esotéricas, que apuestas prácticas a construir cadenas de valor en donde Bogotá y la región verdaderamente construyan alianzas para el desarrollo de todos. El Meta, Boyacá, el Tolima, pues claramente deberían estar mucho más integrados a una apuesta Bogotá región de verdad para sacar el centro del país adelante. Así que en eso, le digo, somos precarios, tenemos algunas cosas que trabajamos, por ejemplo, con la RAPE, que es una organización que integra administrativamente a varios departamentos y a Bogotá. Estamos en eso, pero claramente es muy insuficiente frente a lo que podría ser una integración real de Bogotá y Cundinamarca, Bogotá región en términos amplios para lograr un desarrollo integral del centro del país. Gracias, Nicolás. Hay dos datos que usted mencionó que me dejaron como sorprendido. Y el primero es que de las personas que llegaron a pobreza, estamos colocando uno de cada tres. La ciudad está colocando uno de cada tres. Y usted mencionó que el desempleo en Bogotá está llegando de 400, 500 mil en el último año. Y mencionó rápidamente que abril usted tiene temores que ese número realmente incluso estuviera llegando a 1 millón, ¿sí? Ese es un panorama bastante duro para la ciudad. ¿Cuál cree usted que digamos, qué factores cree que están generando que la ciudad en últimas esté jalando el 30% de la pobreza? ¿Y qué podríamos, digámoslo, como proyectar para los próximos 6 meses? Yo lo que le reitero lo que digo con franqueza. No hay programa público, ni privado, ni mezcla de programas entre todos los que a usted se le ocurra sumar que sustituya las condiciones objetivas para operar. Es decir, si aquí no permitimos la operación de sectores, pues no vamos a reactivar ni vamos a crear empleo. Incluso en el mes de febrero nosotros perdimos 22.000 empleos. Luego, el cierre permanente, las restricciones de movilidad, las dificultades de bloqueos, pues pasan factura automática. Y por eso la única manera de garantizar la recuperación de empleos e ingresos es garantizando la operación de las empresas y recomponiendo las cadenas de abastecimiento y reinventando las cadenas logísticas. Por ejemplo, el sector de la moda nos decía, venga, es que no tengo licra. No hay licra en Bogotá, no se consigue. Y pues la licra se usa en muchos procesos para la fabricación de prendas de vestir. Y no hay. Y lo mismo nos está pasando en muchos escenarios. Entonces aquí no hay nada distinto, no hay fórmula distinta a la de la inversión, el desarrollo de la actividad de la iniciativa privada,
el ahorro y la posibilidad de que podamos objetivamente abrir para retrotraer estos efectos perversos de la crisis en la calidad de vida de la gente. Doctor Nicolás, estábamos viendo esta mañana unas cifras y vemos que viene un brote inflacionario, un poco por falta de oferta. Temas como el acero en construcción, las resinas, todo lo que viene de resinas, que me imagino que es lo de la licra, el impacto en la licra, y en general hay, digamos, y ciertas cosas especializadas, hay un problema de oferta y hay una inflación importante. Igualmente, commodities, hemos visto como el maíz ha subido el 30%, las grasas han subido también otro 30%. Entonces vemos un problema inflacionario complejo que va a impactar muchísimo tanto a las familias como a las empresas. ¿Ustedes cómo están viendo ese tema? Pues sí, es decir, usted lo menciona con claridad. El tema de la inflación es el impuesto más dramático, más indirecto y más regresivo de todos. Lo menciona digamos, para industria, y para consumidor la cosa estuvo muy complicada por el tema del paro. Le voy a dar un dato. Entre el miércoles y el jueves hubo un incremento de Corabastos en un 13% de los precios. Ya se ha normalizado y afortunadamente hemos logrado niveles parecidos de ingreso de alimentos a Corabastos. Pero claramente el efecto de inflación pues se suma a los efectos de la caída dramática de ingresos. Yo no le podría dar proyecciones alrededor de ese tema, doctor Santiago, pero lo que sí sé es que, como ya vimos, abril fue tal vez el mes de mayor inflación en muchos años, y eso pues se suma a unas condiciones más difíciles si seguimos por esa ronda. Y si perdemos grado de inversión, pues usted sabe mejor que yo qué nos va a pasar en términos de tasas de interés para privados y para disponibilidad de recursos para la financiación de programas públicos. Entonces, claramente, pues el tema no está fácil y las situaciones macroeconómicas también se convierten en un debate que hay que dar, porque a pesar de que es imperceptible, pues significan un impacto directo principalmente en los más pobres y de ahí para adelante. Pero sí, el tema complicado de inflación, y pues vamos a ver eso, cómo se traduce el mes entrante en el desarrollo de los indicadores a partir de lo que estamos viendo. Y entre más nos demoremos en levantar esto, entre más bloqueos haya, pues la realidad va a ser muy complicada. Nicolás, muchas gracias. De verdad, yo le diría que muy sincera la presentación, nos deja un panorama muy claro de lo que estamos viviendo. Yo creo que, y lo digo desde el sector tecnología, que tal vez se ve más un auge y una demanda, no se logra conseguir el talento, hay rotación. ¿Cómo se ve ese panorama? Digamos, ustedes también tienen algo en el mundo tecnológico. ¿Cómo están viendo los diversos sectores y cuáles cree que están, digámoslo, teniendo un crecimiento y cuáles definitivamente tienen los principales retos en lo que queda de pandemia? Sí, hay sectores que, como usted lo menciona, han tenido una gran oportunidad de crecimiento, que son sectores demandados con ocasión del cambio de condiciones de los servicios y de los bienes que demandan los ciudadanos. Y hay otros que la tienen muy complicada porque su negocio es la naturaleza, su negocio o su naturaleza es el de la aglomeración. Es el caso de lo que nos pasa, por ejemplo, en la realización de eventos. Pues los eventos son por naturaleza aglomeraciones de personas. Esos tendrán la mayor dificultad para reactivarse. Hay una relación, por ejemplo, muy complicada en el tema de restaurantes y bares, que no tiene que ver con la aglomeración, aunque en parte, pero tiene relación directa, por ejemplo, con el efecto que genera en la ocupación hospitalaria. Entonces, lo que nosotros vemos es que las decisiones, por ejemplo, de cierre o de restricción de venta de alcohol o de cierre de bares y restaurantes a horas tempranas tiene que ver es con el interés de política pública de evitar que se nos llenen las camas o los hospitales por cuenta, por ejemplo, de accidentes de tránsito en horas de la noche y se ocupen para lo que necesitaríamos en UCI. Entonces, esos sectores tienen
mayores dificultades. El tema del turismo, por supuesto, muy difícil. El de los hoteles con una afectación extraordinaria. Es decir, una ciudad, por ejemplo, con cuarentena en fin de semana, pues ¿qué ocupación va a tener de un hotel? Cero. Y eso pues retrasa de manera verdaderamente compleja la reactivación de los sectores. Y hay otros que pues depende un poco de la demanda, y la demanda también está en cuarentenada, que es también la gravedad de los indicadores de baja confianza. Y es que en baja confianza usted no gasta. Y si no gasta, pues usted, por más que esté abierto, tampoco vende, porque nadie se acerca a comprarle, nadie está dispuesto a tomar decisiones de inversión. Y ahí es donde vemos también con mucha preocupación cómo todas estas cosas que no son de naturaleza pandémica asociadas al COVID, pues generan un efecto también muy complicado en la confianza, porque aquí necesitamos que la gente pueda vender, pero que la gente pueda comprar. Y ahí es donde vemos también que los indicadores de confianza son difíciles, pero claramente tal vez ahí están los sectores de mayor afectación. Los que tienen temas de turismo, los que son de naturaleza aglomeración, evento, bares, restaurantes, y de resto con participaciones muy similares en las dificultades que han tenido durante la pandemia. Bueno, Santiago, voy a darle la palabra para iniciar el cierre de esta excelente charla del doctor Nicolás Uribe. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Como decían algunos comentarios de los asistentes y Daniel, muy sincera la presentación, muy realista, y creo que también nos educa en la cantidad de cosas que hace la Cámara de Comercio, y que seguramente va a ser un actor muy importante en la reactivación de la ciudad, de la región y del país. Muchísimas gracias por asistir a ser conferencista en esta tribuna de Colpatria Olimpia, y muchas gracias a todos los asistentes, e invitarlos a la semana entrante, que tendremos al embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor, con una conferencia, la experiencia de Israel frente a la pandemia por COVID-19, su modelo de innovación. También ojalá nos cuente algo de la situación que está viviendo el Medio Oriente en este momento. Así que todos muy invitados, y nuevamente muchísimas gracias. Nicolás, muchísimas gracias. Mil gracias, Santiago. Daniel, mil gracias por la invitación, y no me cabe la duda de que hay gente que tiene la idea de que la cámara a veces no sirve para lo que necesita. Yo lo que le quiero decir es que aquí está disponible. Santiago tiene mi teléfono para que me echen un grito si necesitan, y estoy seguro de que la cámara tiene un servicio para cada uno en esta coyuntura que estoy seguro le puede servir en sus dimensiones de dificultad con ocasión de la pandemia. Así que estamos al servicio de ustedes. Es lo que nos hace levantarnos todas las mañanas a trabajar. La idea y la vocación de servicio para ver cómo nos convertimos en los mejores socios de los empresarios en un momento que ha sido muy difícil, pero que Dios nos ha dado la oportunidad de servir desde una entidad con el privilegio de ayudar. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniel, y espero que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos.